Espero que tiene ruido. Muy buenas tardes. Saludo a los miembros de la mesa laboral que están presentes hoy en día en este programa, a Carlos Derpic y a Gonzalo Crespo, y también a los invitados especiales Guido Heredia y Enrique Núñez Sánchez. El programa que tenemos hoy día es la segunda parte de un tema que ya tratamos anteriormente y que está referido con nuevas disposiciones de la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. En la discusión anterior habíamos visto que se trata de una ley relativamente antigua. La preparación empezó en 1975, se aprobó en 1979 en medio de tensiones que hubo en la época en el Congreso de la República. Y bueno, también hemos señalado la vez anterior que hay una propuesta de nueva ley de seguridad y salud ocupacional, pero el criterio es que no vale la pena sacar la ley antes de haber actualizado la Ley General del Trabajo, algo que está pendiente prácticamente desde 1942. Entonces, tenemos una circunstancia donde hay normas, pero también hay criterios, innovaciones y planteamientos de la propia administración normativa, y eso hace que valga la pena darle un tratamiento de deliberación, de comentarios, explicaciones y sugerencias críticas en nuestro programa de la mesa laboral, de los diálogos de los domingos a las 6 de la tarde. Vamos a empezar entonces con una primera reflexión sobre qué impactos han tenido los programas de salud y seguridad en el trabajo a partir de su nueva reglamentación. ¿En qué consisten las mejoras, los pendientes que existen todavía en materia de mejoras y cuál es el efecto y lo que ha causado en el ámbito de este importante tema para la seguridad de los trabajadores y que enlaza con una serie de otras conceptualizaciones de lo que debe ser el trabajo decente hoy en día en general? Voy a pedirle a Gonzalo Crespo y después a Guido Heredia que hagan la introducción a este tema de cuáles han sido en general los impactos que reconocemos hasta ahora, sus efectos y sus insuficiencias. Adelante, Gonzalo. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Por supuesto, a los miembros de la mesa laboral y principalmente a quienes nos ayudan y nos ven los domingos. Bien, ya tuvimos en una oportunidad anterior un acercamiento al tema y hoy día nos va al tema de la seguridad y salud en el trabajo,
Y hoy día nos vamos a concretar, a revisar un poco lo que significan los programas de salud y seguridad ocupacional. Como ya habíamos mencionado antes, la resolución ministerial 1411/18 de 27 de diciembre de 2018 aprobó la norma técnica de seguridad. La norma es la número 9/18 para la presentación y aprobación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, y deja sin efecto las normas relativas a los planes de higiene y seguridad ocupacional y manual de primeros auxilios. La norma esta, la resolución ministerial, dispone también que la vigencia de esta resolución estaría a partir de 1 de abril de 2019. Es decir, tenemos prácticamente 3 años de vigencia de la norma, con las dificultades propias que conlleva, que espero podamos analizar con algún detenimiento acá. Yo no sé si existe una estadística oficial relativa a quiénes son los obligados a cumplir con las disposiciones de la norma técnica y la resolución ministerial relativa a la presentación de los programas de seguridad y salud ocupacional o en el trabajo. Si se sabrá realmente, yo he preguntado y no he tenido una respuesta, cuántas personas, cuántas empresas o empleadores han presentado sus programas y lo más importante, cuántos de esos programas han sido aprobados. Porque yo tengo la experiencia de que con varios empleadores que han presentado los programas, pero no tienen la aprobación hasta el día de hoy. Bueno, las dificultades o los problemas que por lo menos desde mi punto de vista existen relativos a los nuevos programas es que la norma mantiene una obligación general a los empleadores sin distinguir a qué sector permanecen, cuál es su actividad, cuál es la región, porque hay variaciones, hay peculiaridades entre empleadores, ¿verdad? Por otra parte, tenemos cosas hasta incongruentes. Por ejemplo, en el anexo 2 de la norma que establece una lista de verificación de cumplimiento relativo a higiene y seguridad ocupacional y bienestar. En su punto 1 de requisitos exige que se verifique y que además se verifique que la empresa tenga una política y objetivos de seguridad y salud ocupacional. A mí me parece irracional que cada empleador tenga una política y objetivos. Estos son generales, son conocidos. La política y los objetivos son los de la norma y son los que se conocen y debieran ser respetados, ¿no? Tenemos otra clase de problemas, ¿no? Por ejemplo, se habla de energía, se habla de gases, etcétera, pero ya lo habíamos mencionado en un programa anterior, no hay ninguna consideración sobre gas natural de petróleo. Bueno, además de los requisitos, existen algunas rigideces que hacen que necesariamente los empleadores deban recurrir, porque además así lo dice la norma, ¿no? A expertos, consultores que les ayuden a preparar los programas. Pero esto puede llevar a una multitud de criterios y entonces habría una cantidad de posibilidades de aprobación. Yo creo que esto debería remitirse simplemente a normas internacionales y en vez de que los empleadores mismos busquen y modelen los programas, deberían existir programas ya modelados que respeten normas internacionales y sería mucho más simple. Por supuesto, hay una dificultad adicional que estriba en que los comités mixtos deberían, con un procedimiento indicado, aprobar estos programas.
pero en la generalidad de los casos los comités no tienen capacidad de evaluar los programas y tampoco las condiciones y riesgos de trabajo. Todo esto debería estar terciarizado hacia consultores o hacia expertos, ¿no? Por lo pronto, creo que podemos quedar ahí. Ok, gracias, Gonzalo. Complements, por favor, Guido, a esta primera introducción sobre aspectos que son positivos y otros que son un poco discutibles y que podrían mejorar, sobre todo habida cuenta de la enorme heterogeneidad que caracteriza al parque de las entidades empresariales y las unidades económicas en el país. Se supone que esto es aplicable a todas las instituciones, entidades y empresas y organizaciones del país, que de acuerdo con la estadística son alrededor de unas 900.000, de las cuales más o menos el 80% son unipersonales. Entonces, aquí hay necesidad de algunos criterios. Adelante, Guido. Ahora sí creo que me escuchan, ¿correcto? Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Un saludo atento a todos los entrevistados acá en la mesa laboral y a todo el público que está siguiendo este programa que es de bastante interés en lo que significa la gestión empresarial. Voy a dividir mi participación en dos grandes partes en función a las consultas iniciales que realizaban y la agenda definida. Primero, una evaluación de estos 3 años de lo que significan los programas de seguridad y salud del trabajo, en lo que significaría el impacto en nuestro país. Y la segunda parte referida a qué aspectos de mejora definitivamente deberían abordarse en esta nueva corrida en lo que es la gestión de estos diferentes programas. Vale la pena mencionar también un poquito para contextualizar este tema de los programas de seguridad y salud del trabajo. En realidad, esta es una deuda que existía en nuestro país ya desde el año 2004. Miren, el año 2, ustedes muy bien recuerdan lo que era el ATP-DA, ese acuerdo que existía entre Estados Unidos y la Comunidad Andina de Naciones. Y justamente en el mes de mayo del 2004, en Guayaquil, la Comunidad Andina de Naciones emite lo que se llama un instrumento andino de salud y seguridad, donde justamente Bolivia, como país miembro, también ya les hablo del 2004, tenía la obligación de contar con elementos de un sistema nacional de gestión pública en temas de GST y contar con planes integrales de prevención de riesgos. Bueno, esto debería ya estar vigente. Colombia ya avanzó bastante en el tema, Perú también avanzó bastante, Ecuador, Bolivia está un poquito ligada, sabemos que el 2008 es excluida del ATP-DA, pero al final este tema de lo que significa, ya haciendo un balance de estos 3 años, definitivamente no podemos hablar de temas cuantitativos porque no hay datos estadísticos que nos permitan ver el impacto real global hacia las empresas. Bueno, vamos a ver de forma cualitativa que primero nos ha permitido, visualizaríamos como una actualización de la normativa. No se olviden que justamente ese instrumento andino, donde hablaba de estos planes que hoy en día se llaman programas de salud y seguridad, tantos años después, buscaban trabajar en evitar lo que es un dumping social, justamente con lo que era el ATP-DA en ese momento. Pero bueno, esto surge en el 2018, recién en nuestro país. Nos subimos al último vagón de la gestión moderna en temas de SST, enfocada en elementos estructurales, que todos los países de la región ya lo tienen. Segundo, consideraríamos que, bueno, esto ha permitido visibilizar un poco más lo que significa el tema de salud y seguridad del trabajo, generar un piso mínimo en las empresas para hacer temas de salud y seguridad, si bien la obligación ya data del 79. Estos PSTs en muchos casos han sido, digamos, un primer puntal para poder sobre eso trabajar en los protocolos de bioseguridad que han sido determinantes para la pandemia. Lamentablemente, en temas de indicadores cuantitativos no tenemos datos específicos, no hay una data oficial publicada de la disminución de accidentes. De hecho, el impacto se ve en el mediano y largo plazo, pero un poquito investigando en publicaciones, bueno, vale la pena, ustedes saben, en economía y en empresa hay que manejar datos y cifras, eso es fundamental. Revisando un poquito el último anuario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, revisando un poco las prestaciones y los casos por incapacidades permanentes y fatalidades de riesgo profesional y riesgo laboral, puede visualizar allí datos más o menos
que si comparamos entre el 2018, 2019 y 2020, podemos ver que la disminución de prestaciones por incapacidad permanente por tema de riesgo ocupacional disminuyeron entre el 2017 y 2019 en un 17%, y entre el 2019 y 2020 disminuyeron en un 57%. ¿Qué nos está diciendo? Que de alguna forma en el país se han disminuido las prestaciones por incapacidades permanentes derivadas del trabajo, haciendo un poquito un impacto respecto desde esta fecha del 18, el 27 de diciembre que se puso en vigencia en nuestro país el PST, a lo que ocurre. Bueno, aíslo el efecto del 2021 porque ahí hay un incremento del 184% por temas de pandemia. No se olviden que el 2021 tenemos la segunda, tercera y parte de la cuarta ola. Y lo mismo ocurre con el tema de fatalidades. Entonces, de alguna forma, si bien esto es un tema de mediano o largo plazo, por ese lado he tratado de verificar cómo estaría impactando. Un dato objetivo es que ha habido disminución en los casos de lo que es las prestaciones por incapacidad permanente y fatalidades por temas de riesgo profesional. Obviamente el efecto acumulado es grande porque es un tema que data de mucho tiempo. Aspectos que vale la pena mejorar justamente en lo que significa el tema de este nuevo ciclo. No se olviden que los PSCTs duran 3 años. Estamos en un nuevo ciclo. Las empresas líderes que ya hicieron sus PSCTs ya están trabajando justamente en esta actualización, en esta nueva corrida. Definitivamente, entre las mejoras que hay que trabajar está primero en cubrir vacíos técnicos. Si bien es una primera corrida, hay que complementar y definir ciertos criterios específicos que mencionaba Gonzalo, ¿verdad? Para no dejar temas abiertos. No se olviden que justamente toma elementos básicos de una gestión. Sería fabuloso que en nuestro país se reconozcan certificaciones internacionales de sistemas de gestión. Es otro punto que más adelante lo menciono. Primero, cubrir vacíos técnicos. Segundo, en una siguiente corrida, como por ejemplo ya realizó Colombia, trabajar en definir programas de salud y seguridad, requisitos específicos por tipo, por tamaño y rubro de empresa. Es el momento de definir. No es lo mismo, si bien hay una gestión piso básica, no es lo mismo para una empresa de, no sé, refinación que para una empresa de servicios. Ambos se pueden matar, por supuesto, pero ver el nivel de profundidad y caracterización. Tercero, el tema de mejorar la gestión digital de la aprobación y la retroalimentación en este enfoque del gobierno digital. Luego, también debería reorientarse que el control de la inspección del ministerio no se enfoque pues a los cumplidores, a los que ya tienen PSCT o presentaron, sino se enfoque a aquellas que no tienen justamente PSCTs para promover el cumplimiento de adecuación y reconocer a aquellas que ya tengan. En otros países como Estados Unidos, por ejemplo, hay otros programas donde donde hay reconocimientos públicos, el VPP Program, ya sea empresa estrella, empresa mérito, donde las empresas se adecuan y ya tienen una, no liberación, pero tienen más apoyo y promoción al cumplimiento. Y el siguiente desafío está ligado a que, bueno, hay otra gran normativa que va a tener que trabajar en lo que es el ámbito de incendios. Entonces, esos son los puntos que podría mencionar un poquito en este proceso de evaluación de estos 3 primeros años. Ok, muchas gracias, Guido. Enrique, ¿algún complemento en esta materia de verificar lo existente? Ya sabemos que aquí manejamos por deducción más que por información. No hay la estadística para trabajar, pero algo se puede suponer que estos programas son útiles y disminuyen los riesgos y disminuyen las declaratorias de incapacidad permanente. Adelante, Enrique. Gracias, Jorge, compañeros. Muy buenas noches a la noble audiencia que tiene Mesa Laboral llevando adelante esta data importante como para poder entender que la seguridad forma parte de los derechos sociales de los trabajadores. Creo que es supremamente importante, ¿no? Bien, si ya tocaron el tema del PSCT, yo simplemente poder acotar de que es una herramienta que trata de buscar la conjunción técnica de los demás normativas del Estado boliviano, ¿no? El Estado ha tratado y se ha inventado, reinventado en una manera en la que las resoluciones ministeriales que dan vida a las NTS surgen después de un paso bastante interesante de darse cuenta de que la ley, la tan ansiada ley de seguridad y salud ocupacional, no puede ser muy técnica y específica por la variabilidad que trae el riesgo en sus organizaciones. Y es así que de manera genérica se estipulan varias NTS que confluyen básicamente en la NTS 009 como para poder orientar el factor de riesgo a través de sus programas de prevención. Es una herramienta nueva, indudablemente, nueva en el sentido de que cambia la manera en la que se administra el Estado y hay un criterio de aprobación por declaración jurada. Y esto me lleva a pensar de que el eslabón débil siempre va a ser el que va a hacer el PSCT.
Ya lo mencionaba Gonzalo en su intervención y Guido anteriormente, hay un reto y una deuda que se tiene respecto a la variabilidad que pueden tener distintos rubros en el afán de lograr la reducción del riesgo. Y esa variabilidad está dada en dos puntos técnicos. La descripción de los procesos, que básicamente van a ser los que van a encaramar el punto 3 del PSST, que es la descripción de los riesgos, y eso está vinculado a un técnico que se cargue en sí toda la responsabilidad de la gestión de la organización. Ese técnico que se carga en función a sus competencias, pues va a definir en síntesis qué tan bueno va a ser el sistema de gestión. Podemos tener técnicos buenos, técnicos que están un par de semanas, o adoptar algunas viejas prácticas de poder colocar los documentos que van a ser simplemente cumplitorios de la ley y nada más, pero va a ser el momento en el cual este eslabón perdido que da vida a la resolución 595 en función a los técnicos de seguridad, quien va a determinar ese proceso. Hoy creo, y haciendo un análisis a lo largo del tiempo, creo que hoy esa responsabilidad del Estado la ha amplificado, la ha dejado muy general porque es complejo tocar ciertas particularidades de control operacional del Estado a este técnico y es el que va a llevar adelante este proceso sobre el cual vamos a trabajar. Este es un reto nuevo, se están dando algunas cosas interesantes. El comité mixto es el segundo eslabón que forma el triángulo virtuoso de la seguridad en Bolivia, pero aquí hay una parte técnica importante que no solo se cubre con alguien que viene de afuera a poder hacerlo, sino es parte del desarrollo y el tránsito del control operacional en el PSST hacia un desarrollo de una cultura organizacional en seguridad, que creo que ese es un reto grande. Muy bien. Carlos, no sé si quieres cerrar el tema este inicial de mirada de gran visión sobre las cuestiones que atañen a la aplicación de una innovación que tiene varias connotaciones. Es un derecho de los trabajadores a tener seguridad, pero para que ese derecho se cumpla adecuadamente tienen que darse una serie de condiciones y pasos que incluso pueden acabar en una burocracia costosa de papeleo, pero no de cumplimiento de lo principal, que haya más seguridad efectiva y real y que se pueda medir en todos los sectores. En el caso boliviano, por ejemplo, yo tengo la impresión que tenemos dos problemas bien serios. El de la construcción, que emplea en condiciones no necesariamente adecuadas a las prescripciones de la seguridad y salud ocupacional a trabajadores en edificios nuevos que son enormemente altos o que son construidos en zonas que se derrumban con facilidad. A ver, última intervención. Último cierre de este tema. Claro. A ver, yo creo que primero, aunque haya sido tarde, al último vagón, está bien que Bolivia se haya incorporado a esto, que tiene carácter internacional, ¿no es cierto? No es invento del gobierno boliviano, de los trabajadores bolivianos, sino que a nivel internacional se insiste mucho que mientras más seguridad y mejores condiciones de salud haya para los trabajadores, las empresas, por tanto, los empleadores y los trabajadores se benefician y los propios países en los cuales están las empresas. Ciertamente que la norma puede tener errores, dificultades, cuestiones que mejorar. Ya se han señalado por parte de quienes han hecho uso de la palabra anteriormente, algunas de estas cosas que hay que mejorar, pero yo lo haría en una visión contributiva, diré, o sea, contribuir a que mejoren, no quedarse en la crítica, decir, esto está mal, esto no está bien, qué barbaridad, ¿por qué es esto así? Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar? Y de hecho, por ejemplo, la intervención de Guido da cuenta del dato este interesante de la disminución de las incapacidades permanentes en los últimos años, lo cual se debe a algo, ¿no es cierto? No es, creo yo, obra del Espíritu Santo, que hemos orado mucho para que haya menos incapacidades permanentes. Algo está sucediendo y algo bueno. Sin embargo, claro, si esto, además de los errores que puede tener la normativa, presenta dificultades en su ejecución que lleven a la obligación de contratar expertos para una o para otra cosa, esto puede dificultar el alcanzar esto que todos queremos, que es un derecho absolutamente
reconocible del derecho a la seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores. Eso puedo decir. Ok. Entonces, creo que hemos identificado, en primer lugar, que bien administrada la norma y con adecuados criterios para su aprobación en términos individuales de las empresas, esto puede contribuir a evitar riesgos por ausencia de instrumentos adecuados frente a los diferentes riesgos posibles, etc. Entonces, esto está definido. Gonzalo, ¿quieres decir algo? Sí, me quería comentar lo siguiente. Interesante el dato de Guido. Sin embargo, no existe ninguna razón para establecer una relación causal entre la vigencia de la norma y los programas del PSST y la disminución de los casos de incapacidad permanente. Yo atribuiría más bien a la precarización del mercado de trabajo y la disminución de empleadores formales. Yo creo que esa es la relación causal verdadera. Sin embargo, bueno, habrá que hacer la evaluación. No se trata de decir que todo esté mal, etc. Pero tenemos unas constataciones. Por ejemplo, la inspección está dedicada, como ya nos mencionaba, casi exclusivamente a los empleadores que ya han presentado sus programas o que están en curso de hacerlo, cuando el esfuerzo en realidad debería dirigirse a todos los empleadores que no han presentado sus programas, porque es allí donde surgen realmente los problemas en esta materia. Entonces, yo creo que la idea es lograr un esfuerzo de todos los empleadores para poder cumplir la norma de manera gradual, probablemente, etcétera. Pero las evidencias que tenemos en cuanto a la presentación, en cuanto al control, la inspección, etcétera, me hace pensar que todo lo que se refiere a la seguridad y salud ocupacional debería salir del Ministerio de Trabajo y concentrarse en un ente especializado y competente para hacerlo, y no en el ministerio. Ahora, esta es una propuesta de localización de la responsabilidad administrativa, que probablemente requiera toda una discusión. ¿Cuánto ingreso genera para el Ministerio de Trabajo la administración de estos programas y la aprobación, verificación de su cumplimiento, revisión, etcétera? Los inspectores. Horst, hay una escala dependiendo del tamaño de las empresas. Creo que 1.500 bolivianos es lo máximo que se paga. Pero dado el escaso número de empleadores que presenta, yo creo que no es relevante, no es determinante para el ministerio. Pero si se traslada a otra entidad, eso hay que financiar. Pero existen entidades que están relacionadas con el tema que tal vez podrían hacerse cargo sin necesidad de crear una nueva. Ya. Otra cuestión. Hemos hablado de que la elaboración de los programas individuales se hace por parte de consultores y expertos. Eso también implica un costo para las empresas. Y hagamos, digamos, una proporción. Los honorarios de los consultores deberían ser en parte función del tamaño de la empresa. ¿Es así, Guido? Sí, efectivamente. Bueno, yo lo vería justamente como una oportunidad de optimizar recursos justamente. En el mundo, el outsourcing, la tercerización de temas de salud y seguridad está cada vez más presente. Entonces, justamente considero que en este tema de
En vez de que el empleador tenga a alguien permanente en sus organizaciones, obviamente esto depende del tamaño, depende de la magnitud de una empresa. No podemos hablar de una pyme como una empresa grande. Una empresa grande obviamente tendrá su personal. Pero en empresas, si vamos un poquito ahondando y cerrando el círculo en el análisis respecto al impacto que significa el tema de SCT, en lo que significa el tema de las pymes, veríamos, yo le vería como una oportunidad donde un empleador que tiene una pequeña empresa puede acudir justamente a un profesional que le va a dar unos precios específicos y que más bien va a ser una inversión de un momento para la adecuación respectiva, ¿no? Esto obviamente va a variar en función del tamaño, de la calidad del trabajo que desarrolle y bueno, es un tema muy amplio de debatir, ¿verdad? Pero yo iría más que todo a los desafíos que mencionaban. ¿Qué hacemos con las pymes? ¿Cómo vemos este tema de optimizar costos? Y yo apuntaría como propuestas, y en este enfoque ya más constructivo, que esta siguiente corrida justamente de los PST se enfoque a acotar los requisitos por tamaño y rubro de empresa, primer aspecto. Segundo, sería interesante tener una instancia de control y promoción del tema de salud y seguridad, pero por constitución y por la LOPE, ¿verdad? Tenemos instancias privativas, justamente el tema sociolaboral es un aspecto que es privativo del Ministerio de Trabajo, entonces ahí nos complica, de hecho ya la estructuración en nuestro país. Sería interesante como en otros países donde hay una instancia que son las aseguradoras de riesgo profesional o las mutuas como ocurre en Chile o las ARLs como ocurre en la Argentina, donde no hay esa agregación de corto y largo plazo y son instancias específicas que te ayudan a promover, pero la seguridad social en nuestro país es muy compleja y va a ser un poco difícil crear otras instancias. Pero, continuando con las pymes, además de acotar, segundo, el tema de publicar. Algo que mencionaba la OIT es dar lineamientos y publicación de guías de adecuaciones y planes estándar ya para el tema de las pymes. Luego, generar justamente otra herramienta que se ha dado, el tema de créditos para adecuación en temas de salud y seguridad y de mejora de productividad, con este enfoque de incentivar el trabajo decente, que es principio y que va a apoyarnos al octavo objetivo, al octavo ODS, ¿verdad?, que está promoviendo el tema del mundo hoy en día, y al tema de salud. Y también, como algún momento se apuntó hace varios años, justamente en un programa de cooperación técnica de hace varios años, desarrollar centros de promoción del cumplimiento que apoyen a las pymes para poder adecuarse a los temas de salud y seguridad. Y en este enfoque de promover la seguridad como un coadyuvante de la competitividad y poner como parte de esa cadena del valor y promoción de los desarrollos de los clústeres competitivos que se trabajó algún momento en nuestro país. Entonces, son aspectos que debería tomarse en cuenta. El desafío grande que hoy se tiene para los PST es el tema de cubrir ese ámbito de las pymes. Ahora, mencionaba Horst justamente que la mayor parte de las empresas son unipersonales. No se olviden que el PSCT es obligatorio a partir de que tengas un trabajador dependiente. O sea, a partir de un trabajador dependiente para adelante y te cae todo el tema de la legislación en materia de salud y seguridad, incluyendo el tema de los PSCTs. Ya, hemos enfocado el tema del tamaño, pero yo creo que deberíamos mirar también la cuestión de los sectores. Sí, y sí. En Bolivia tenemos varias actividades que tienen altísimo riesgo. Cooperativas mineras, transporte de largo tramo, o sea, estos buses que hacen interdepartamental y que tenemos permanentemente el tema de los accidentes. La cantidad de muertos en carretera en Bolivia es uno de las cifras que más preocupa en relación al número de la población, etcétera, etcétera. Tenemos la construcción. Entonces, yo creo que ahí hay necesidad de pensar un poco cómo se administra que mejore la seguridad de los trabajadores como responsabilidad de la empresa que los emplea bajo la tutela de normas adecuadas a su situación. Si esto implica costos, informes, aprobaciones, trámites, hay muchas empresas pequeñas pero ubicadas en diferentes sectores que no tienen condiciones para hacer el gasto para cumplir con las normas. Todos los talleres metalmecánicos que utilizan soldaduría, que utilizan gas, etcétera, etcétera, son susceptibles de accidentes y riesgos. Enrique.
Bien, Jorge, creo que es un tema importante ya llegando a la puntualización de las soluciones o cómo podemos ver de mejorar este esquema. Y creo que hay un punto interesante. Lo separo en dos partes, uno de parte del Estado y uno de parte del empleador en el famoso tripartismo que tiene nuestra misma ley de seguridad. Yo creo que si el Estado quiere involucrarse netamente en lo que es seguridad, tiene que ver de distinta manera el 38, el 16998 y pensar que la conformación del Departamento de Seguridad tiene que tener un nombre y un apellido. Eso va a dar una formalidad a una profesión que básicamente se va a encargar de llevar esto adelante y ser la batuta que pueda incrustar los PSCTs dentro del ADN de las organizaciones, no queda otro, o sea, ya está definido este esquema, es un tema de responsabilidad, normativa técnica hay, estamos a un clic de información o a un chat de WhatsApp de poder tener la normativa que nosotros querramos, pero el proceso de implementación en función de una realidad es un proceso complejo y creo que podría ser parte de la solución donde el Estado cuantifique básicamente qué significa el impacto del que pueda tener esa responsabilidad que está dando esto. Y en coherencia con esto y corroborando con las participaciones de los colegas anteriores, creo que acá podemos tomar una postura de mirar al Estado y de echarle la culpa y esperar de que venga y que se pueda hacer, pero tal vez podamos nosotros ser la parte del tripartismo asociado al empleador que junto con sus gremios, como lo mencionabas, Jorge, que es importante, la Cámara Boliviana de la Construcción, la CADEPIA, la Cámara de Pequeña Industria, la Cámara de Industria en general, la Cámara de Servicios, la Cámara de Transportes que tenemos interurbanos y demás, y ellos en la unión pueden dividir un costo que es supremamente pequeño en el costo que nosotros pagamos en las afiliaciones para tener dos debilidades que el PSCT tiene. Primero, el criterio técnico, que hay que ser bastante franco. Entre nosotros los técnicos tenemos un criterio completamente diferente, ¿ok? Y ese criterio diferente se aúna más en el pantano cuando la legislación no es clara todavía. La legislación técnica tiene vacíos técnicos y empezamos a hacer cosas que son diferentes en empresas que son de un mismo rubro. Entonces, si los gremios asociados al empleador, ¿ok?, pueden tener y destinar parte de sus pequeñas aportaciones para tener un grupo técnico de asesoramiento, estamos multiplicando un PSCT vivo por cada uno de los asociados que se tiene. Estamos generando una condición de particularidad de control del riesgo especial para el sector energético y hidrocarburos en su Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. Para la construcción, que es un rubro complejo, probablemente en su cámara y en su rubro asociado a todo esto. Y vamos a tener asociado a un criterio técnico un segundo componente que para mí es fundamental, la verificación y auditoría. Son planes bonitos al momento de la implementación, pero muertos, son sepulcros blanqueados al momento de verificar que al segundo o al tercer año exija lo mínimo que tiene que seguir. Entonces, ya esbozando una pequeña solución, creo que los gremios acá que agrupan a esta primera pilar y fundamental del tripartismo asociado al empleador juegan un rol importante, porque el momento que ellos adquieran el grupo técnico humano que sea capaz de entender el riesgo propio de su gremio, ¿okay?, verificarlo, implementarlo y asociarlo, va a lograr una disminución en el costo completo, que es lo que asusta a todo el mundo, el costo de los PSCTs, y por sobre todo va a poder manejar indicadores en rubros y perfiles de riesgos que son similares. Creo que esa es la solución más al corto plazo que podemos tener para poder tener un PSCT vivo, estimados panelistas. Creo que es una propuesta muy pertinente. Comentarios al respecto, Gonzalo. Bien, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que ese es el enfoque adecuado. Pero además podríamos incorporar como un desglose ya de detalle de lo que nos manifestaba Enrique, el camino, el recorrer esos caminos en asociación estratégica con la autoridad que hace la verificación, etc., ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la gradualidad. Es imposible, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, para resolver el tema eléctrico de pararrayos y todas esas cosas, que me ha costado un montón de dinero en la parte técnica a los consultores, la implementación me cuesta más de $10,000 para seguir la norma. Cuando existe una probabilidad de un evento relacionado con rayos o este tipo de contingencia mínima, y tengo que sacrificar
mi dotación de ropa de trabajo para resolver ese tema, porque se le ocurrió a la inspección que ese era un tema importante, que ese era un tema prioritario, cuando deberíamos evaluar en conjunto, de acuerdo a las posibilidades del empleador, qué es más importante. Los riesgos más evidentes, por lo menos en mi rubro, están asociados a medidas de bioseguridad y otras clases de medidas de seguridad en el trabajo, que se pueden resolver, por un lado, con ropa de trabajo, con la dotación oportuna y adecuada de ropa de trabajo, y con la habilitación de elementos de seguridad en los equipos. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo en analizar en conjunto cuáles son los verdaderos riesgos y priorizarlos, y entonces hacer en conjunto planes de gradualidad, podemos avanzar mejor. Carlos, ¿cómo se puede involucrar a los trabajadores, a los asalariados, que son en última instancia los que van a recibir el beneficio de que existan los equipamientos, los instrumentos que son de seguridad para su vida, para su trabajo, para su bienestar? Hemos hablado de los comités mixtos en la reunión anterior, pero yo creo que ahora enfocando ya directamente en la parte técnica específica por industria y por sector, y donde los trabajadores supongo que tienen una opción también de generar información sobre la materia, son parte de. ¿Qué opinión tienes? Sí, yo creo que es urgente hablar con los trabajadores e involucrarlos en esto, porque esta es una realidad. A veces los trabajadores están todavía en la lógica de enfrentarse con el empleador, la lucha de clases, digamos, ¿no? La antigua versión, y no se trata de eso. Yo conozco un caso, claro, no es una empresa donde hayan muchos riesgos. La Universidad Católica Boliviana tiene gente que conoce muy bien el tema este de seguridad en el trabajo, salud, hacen sus simulacros de algunas contingencias que pudieran presentarse, y los que trabajan ahí en la Universidad Católica están conscientes de los beneficios que tiene esto. Entonces, se me ocurre que los empleadores podrían buscar maneras. Probablemente, alguien habló de alianza estratégica hace rato, Gonzalo creo, con el propio Ministerio de Trabajo, para hacer comprender a los trabajadores la importancia de esto. Si ellos se involucran al margen de otras cuestiones, sin desconocer a su sindicato, que siga nomás el sindicato, pero si se involucran en este tipo de tareas, seguramente las cosas han de mejorar, porque al fin de cuentas ellos son los beneficiarios de todo esto que se está llevando adelante. Entonces, clave para mí incorporarlos a través del diálogo que pudieran comenzar los empleadores conjuntamente el Ministerio de Trabajo. Probablemente el sindicato puede ser un obstáculo, como se ha mencionado alguna vez, porque claro, el sindicato anda en apoyamos el proceso de cambio o no apoyamos, o pedimos esto, pedimos aquello. Pero aunque cueste trabajo, aunque haya este tipo de situaciones planteadas por el sindicato, creo que hay que avanzar en esa línea, hablar con los trabajadores, incorporarlos. ¿Y no se podría generar una iniciativa donde se identifiquen paulatinamente las mejores prácticas para utilizarlas como elemento promocional para otros sectores que están reacios a participar en esto de una manera comprometida? Y que no le descarguen únicamente a la empresa, bueno, usted haga su tarea, contrate el consultor para que diga qué es lo que tenemos que precautelar en nuestra empresa. Y una pregunta que en Bolivia no es tan aguda, pero que yo he vivido en otras experiencias internacionales, el tema sísmico. Hay disposiciones sobre esta materia de las empresas. Yo sé que hay en algunas partes, cada cierto tiempo se hacen ejercicios de comportamiento en caso de sismos, en empresas estoy hablando, no en viviendas. Opinión, Guido.
Bien, un tema interesante, ¿verdad? Nosotros estamos cerca de la falla de Nazca, la parte occidental, justamente. El Observatorio San Calixto sacó una publicación muy, muy interesante hace 2 años, justamente el mapa sísmico en nuestro país. En la zona occidental y parte del centro, en lo que es la parte del trópico de Cochabamba, sí hay el tema del riesgo. De hecho, no tenemos ese nivel de desarrollo como, por ejemplo, existe en el Perú, como existe en Chile, ¿verdad? Respecto al tema de las estructuras sismo-resistentes. Pero aterrizando un poquito más, en Bolivia tenemos como obligación legal hacer 2 simulacros de evacuación por incendio. Y bueno, ahí podemos incorporar el tema de lo que significaría la evacuación en caso de sismos. Esos serían los puntos específicos que podríamos acotar. Pero haciendo eco justamente de este proceso de voluntario de adecuación, creo que es fundamental retomar el papel de ese trabajo tripartito, ¿verdad? Que tiene justamente reactivar ese Consejo Nacional de Higiene que se hablaba en la anterior reunión, justamente donde se vea y se haga un trabajo conjunto y que se demuestre que como empresarios sí existe la voluntad de querer mejorar las condiciones. De hecho, eso va a ayudar a la productividad y competitividad, pero también en un proceso de reconocimiento y apoyo proactivo por parte de la autoridad y también esa predisposición y terreno fértil que deberíamos tener en los respectivos trabajadores. Creo que es fundamental, por un lado, promover aquello, primero en el sector empresarial, de un poquito dejar tal vez voy a ser un poquito abierto, pero muchas veces existe esa parálisis paradigmática de que, lo tengo que hacer porque me pide el ministerio, porque me lo pide la ley. Ok, perfecto, pero en una gestión empresarial moderna, como estamos visualizando, y no nos vayamos de que Bolivia es un tercer, ok, empresas líderes tenemos en nuestro país. Veamos a la seguridad como un coadyuvante de la competitividad. Además de cuidar personas, coadyuvante de la competitividad. Ya lo cité anteriormente, un elemento de lo que es los valores compartidos que ya nos plantea el gurú de la competitividad, don Michael Porter, está el tema de salud y seguridad del trabajo. Elemento fundamental. Entonces, creo que hay que trabajar justamente en aquello y demostrar los beneficios que nos generan, tratar de llegar al ministerio para que existan esos procesos voluntarios de adecuación laboral que nos permitan justamente a través de ciertas alianzas promover el cumplimiento en las organizaciones. Enrique, en los 3 años pasados, ¿hay alguna experiencia emblemática que se pueda señalar por su nivel de cumplimiento, por el acuerdo al que han llegado, por la gestión que se hace precisamente en términos no abstractos de que la competitividad va a aumentar, cosa que no ocurre automáticamente, sino mediante la mejora en las ventas y colocaciones de la empresa? Finalmente, la competitividad tiene que tener un resultado práctico, monetario, ¿no? Y entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, Horst, y tenemos que pensar nosotros de castigar, escúcheme bien, no castigar, no es otra multa, de castigar la prima por riesgo profesional. O sea, tenemos que ser capaces de premiar a la empresa que le mete el esfuerzo en seguridad, bajándole las primas por riesgo profesional, el 1,71, esa es la productividad directa. Y castiguemos a las que tienen 20 o 30, subámosle la prima, juguemos con una prima variable. El mito filosófico de que la seguridad es, sí, pero cuando tienes un problema de apertura en mercado, cuando tienes una crisis, cuando no sabes qué vas a vender, lastimosamente hay prioridades en la organización. Y esta es una de las últimas, porque básicamente es así, esa es la realidad con la que vivimos. Entonces, aquí tiene que haber un interés del Estado real y creo que todos podemos hacer ese hincapié, hoy que está de moda hablar de los seguros de pensiones, básicamente, juguemos con una prima de riesgo profesional variable en función al riesgo y a la tasa de accidentabilidad. Y hagamos de que las organizaciones vean rentable ese 1,71, 73% en una disminución real que signifique un costo menos al Estado, administrando una gestión de riesgos. Creo que ese puede ser una de las modificaciones que genere ese impacto económico. Por otro lado, la productividad suele ser subjetiva. Por otro lado, la disminución de los accidentes queda opacada cuando tenemos un problema de ingreso a mercado de impuestos, que creo que son los grandes problemas que tienen los empresarios ahora, ¿no? Y el mercado informal que está avasallando y destruyendo la industria nacional, pues le da otro tipo de dolores de cabeza que no son.
Entonces, creo que acá, Jorge, queridos panelistas, hoy tenemos que aperturarnos a tocar las primas de riesgo profesional, ¿ok? Junto con los entes gestores de salud, para hacerles entender que la medicina ocupacional preventiva, en la menor cantidad de intervenciones, ¿ok? Un datito interesante complementario al que Guido mostró, sería saber cómo aumentaron las bajas médicas, ¿ok? De los primeros días respecto a los accidentes de trabajo y cuál es el costo real para el país en rehabilitar personas con accidentes incapacitantes no permanentes. Entonces, creo que ahí hay un reto importante y este es un impacto directo al bolsillo de todos los que quieren ser legal. Jugar con la prima de riesgo variable en función a los accidentes y al riesgo que se tiene. Muy interesante. Guido. Bien, acoto un tema que vale la pena mencionar y justamente el tema de la prima de riesgo profesional. Lamentablemente, esto ya estaba incorporado en la ley de pensiones del año 97. En la primera corrida de la ley de pensiones ya estaba incorporado en el largo plazo que se iba a calificar en las empresas en función de 3 niveles: tu accidentalidad, tu desempeño y tu rubro, y la prima, ese 1,71, iba a ser variable. Lamentablemente no se llegó a materializar y la actual nueva ley de pensiones, justamente la nueva ley actual de pensiones, lamentablemente ya no incorpora este tema de la variabilidad, que es un elemento clave y competitivo que debería existir en el país. Entonces, nuestra nueva ley de pensiones lamentablemente eliminó aquello. Uno. Por otro lado, que mencionaban, y es bueno siempre hablar de datos, les paso un poquito la información. Miren, los costos de nuestro país respecto a los temas de accidentes de trabajo, saco datos de lo que es la seguridad social de largo plazo. El año 2021 se han gastado por riesgo, por temas de invalidez permanente, 65 millones de bolivianos y por muertes 85 millones de bolivianos. Asumamos que la mitad es por riesgo profesional. Estamos hablando de 30, casi 40, 70 millones de bolivianos producto de las incapacidades de largo plazo. Entonces ahí vemos, si eso dividimos entre la cantidad de empleadores, o sea, es un tema importante. Otros datos económicos significativos. Allá hablé que justamente en una estimación que ya realicé de lo que es el daño, del impacto de la ausencia, de los costos de accidentes y enfermedades en el país, la OIT nos dice que es 3.9 del Producto Interno Bruto. Cálculos que algún rato me tocó sacar promedios, hablo de 2.4% del PIB en nuestro país. Si hablamos del 2021 de 40.000 millones de dólares, estamos hablando de 963 millones que significaría el costo asociado a las lesiones y deterioro a la salud. Entonces son temas que definitivamente van a ayudar a lo que significa generar y recuperar esta inversión en prevención de riesgos. Ya en Europa lo descubrieron, casos reales que tú mencionas, Jorge. Hicieron estudios ya en Alemania y en 30 empresas a nivel de Europa, 30 grupos. Por cada dólar invertido, la recuperación es de 2.2 dólares, ¿no? Esa es la recuperación específica que se tiene. O sea, tienen una alta rentabilidad económica y protegen vidas. Exacto. ¿Algún comentario adicional para estas propuestas que estamos pergeñando en este momento con miras a hacer que una disposición aparentemente solamente burocrática, con un enfoque equivocado en términos de su generalización de todas las circunstancias que son diferentes, etcétera, etcétera? ¿Algún comentario adicional? Yo tengo uno que va en la línea de mostrar la importancia de que se hagan cosas sin perjuicio de plantear mejoras y exigirle mejoras al Estado, al gobierno. Yo tengo un ejemplo de hace muchos años en la minería con la empresa Comsur. La empresa Comsur pagaba buenos sueldos a sus trabajadores, contrató a los mejores médicos. Hablo de Potosí, yo vivía en Potosí en aquellos años. Los mejores médicos de Potosí formaban parte del plantel, digamos, que estaba para atender a los trabajadores que sufrían accidentes de trabajo. Habían 4 traumatólogos y la Comsur decía al trabajador: ¿cuál quiere usted que le atienda? Entonces esto llevaba a que la reacción de los trabajadores dentro de la empresa Comsur sea diferente a otras. Hay una empresa cuyo nombre no voy a decir, pero que ni pagaba sueldos. Este sujeto no pagaba sueldos, maltrataba a los trabajadores. Entonces, claro, en esta segunda empresa, la bronca contra el empleador era brutal. En Comsur, todos felices. En una ocasión, fíjense este dato anecdótico, Filemón Escobar
fue a discursar en una empresa de Comsur, no recuerdo ahora el nombre, pero con la Izquierda Unida, hablo del año 1989, y empapeló el sindicato, oh bien, la Izquierda Unida. Al día siguiente fue el doctor Oscar Bonifaz y dijo, ¿quién ha traído estas cosas aquí? Filemón Escobar. Ah, ¿qué les parece? Los propios trabajadores sacaron la propaganda de la Izquierda Unida, porque estaban conformes con lo que les daba la empresa. Entonces yo creo, si hay empresas que comienzan a trabajar en esta línea, muestran su voluntad de hacer las cosas, se van a ganar el respaldo de los trabajadores. Y el gobierno o el Estado o el Ministerio de Trabajo se va a ver contra la pared y va a dejar de hacer tonterías como esta de decir no se puede modificar esto hasta que no haya una nueva ley general del trabajo, que es una barbaridad, que está diciéndose desde el año 2007 que ni siquiera permite que las empresas puedan tener aprobado un reglamento interno de trabajo, lo cual es perjudicial para el empleador, para el trabajador, para todos. Y al fin de cuentas, también para el país, ¿no es cierto? Porque afuera se ve cómo andamos en estas cosas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Andamos mal? Bueno, afuera, Bolivia, es como el trabajo de niños, ¿no es cierto? Claro. En Bolivia hay el trabajo de niños, o en esa empresa hay trabajo de niños, no se compra nada, boicot a nivel mundial. Entonces Correcto. creo que a la vez que se exijan cosas al Estado, hay que trabajar implementándolas ya. Bueno, pasamos al último punto de nuestra reflexión de esta noche, y es la relación de los comités mixtos, o en su caso de empresas más pequeñas, el coordinador de higiene y seguridad ocupacional. ¿Qué experiencia tenemos en materia de funcionamiento, cumplimiento de sus funciones? ¿Cómo está la relación con la empresa y qué se puede decir sobre el tema? Empecemos con Guido. Bien, bueno, este tema del comité mixto ya data desde hace mucho tiempo. Yo diría que existen dos experiencias, no podría yo generalizar, pero voy a hablar de las experiencias positivas y las experiencias que requieren oportunidades de mejora. Experiencias positivas, no voy a decir nombres de empresas, pero sí rubros, principalmente en la parte en oil and gas, en temas de lo que es sector de minería grande, justamente también industria del cemento, sector industrial manufacturero, donde hay ciertos comités que trabajan de forma muy óptima y logran esa conjunción entre empleador y trabajador con ese enfoque proactivo de buscar soluciones. Entonces, visualizo que han existido experiencias muy positivas. Todo depende también del liderazgo del presidente del comité mixto. Eso es fundamental. En mi forma de visualizar y que me toca ver diferentes empresas y hacer certificaciones internacionales de sistemas de gestión también, un indicador de la cultura y el liderazgo de una organización en temas de ESG es el ámbito y el espíritu del comité mixto. Hay buenas experiencias. Por otra parte, hay también experiencias y oportunidades de mejora. Definitivamente ciertas organizaciones donde no le dan la importancia al comité mixto y decidan a cualquier persona y solo hagamos por cumplir porque es un requisito legal, y obviamente ahí se vuelve una piedra en el zapato donde es un requisito y por qué tengo que hacer y que me piden y que se vuelve una bola de nieve que crece y que genera justamente muchos más requisitos. También hay malas interpretaciones que a veces es visto como un centro de quejas y a veces hasta el sindicato quiere involucrarse, como habíamos conversado en una mesa previa, ¿verdad? Entonces, hay de ambas experiencias. Hoy en día, ¿qué nos dice la gestión moderna? No solo lo dice Guido, lo dice el mundo, las gestiones modernas basadas en sistemas internacionales. La participación y consulta de los trabajadores es fundamental. Entonces, es un desafío, no solamente como empleador, sino como líder. No hablo como jefe ni empleador, hablo como líder de poder lograr ese compromiso y ese trabajo conjunto que hay en diferentes empresas, no es que es un ideal, hay en diferentes empresas para que el comité mixto sea un socio y un coadyuvante en la empresa y que agregue valor. Porque este comité mixto te va a dar el visto bueno del PCCT, te va a promover lo que significa cosas tan puntuales como aprobar tu cronograma de capacitación, aprobar tu matriz de dotaciones, el hacer tus inspecciones planeadas, etcétera. Entonces, busquemos y trabajemos en que sea un aliado en nuestra organización. Lo cual es una sugerencia que va en la dirección de hacer una adecuada comunicación para hacer conocer
las ventajas, los beneficios que trae la aplicación de estos programas con seriedad y de una manera comprometida en materia de participación tripartita. Últimos comentarios entonces, Enrique, para redondear la idea, las propuestas. No, Horst, agradecido al panel, a la mesa laboral. Es un tema indudablemente interesante, todavía en algunos casos mucho tabú. Respecto al comité, a mí me deja mucha sensación de a poco el tema del famoso coordinador de seguridad, pues es el que en última instancia se va a encargar del 80% de las industrias, de las pymes, esas que son menos de las 20 personas, tienen asignadas una persona y más nada no tienen en un reglamento de 25 artículos técnico donde solamente pues hay un memorándum de designación interno, ¿no? Entonces, creo que ahí me dejo un sabor de a poco que espero pueda subsanarse a medida de que las organizaciones invadan con llamadas al ministerio y puedan tratar de virtualizar o de fomentar algún tipo de formalismo para esta persona que se tiene. Ya cerrando un poquito, Horst, el PSCT es una herramienta, instrumento técnico, porque básicamente toca aspectos importantes, legal, porque está orientado en función al cumplimiento de nuestra ley. Es nuestra única barrera que tenemos para hacer la gestión de los riesgos y buscar la tan anhelada reducción de los accidentes y fatalidades laborales. Creo que esta herramienta es precisa siempre y cuando uno pueda utilizarla. Uno puede tener la mejor arma del mundo, pero si no sabe conceptualizarla, utilizarla, nada sirve tener el mejor armamento ni el armamento más moderno. Estás destinado siempre al fracaso que vas a tener. Pero me deja un sabor también que quisiera mencionar algo que también es fundamental fuera de las propuestas que hicimos respecto a pensar ya en el tripartismo en las empresas a través de los gremios que se van a encargar de unir a todas y hacer un esfuerzo conjunto para velar por la seguridad y pensar en un futuro de nuestra posición, que la prima de riesgo profesional puede ser variable en función al desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. A mí me queda una duda y una deuda pendiente del Estado para el rubro informal. Hablamos de seguridad como el derecho de los que hoy pueden tener esta bendición, ¿ok? Pero la seguridad va para todos y en Bolivia el mercado informal es grande. ¿Quién vela por los constructores después de tanta ley? Absolutamente nadie, siguen muriendo. ¿Quién vela por las empresas de seguridad privada bajo ese bendito artículo de las 60 horas en la Ley General del Trabajo? Nadie. Tenemos 60 horas a la semana en personas que son explotadas laboralmente a ojos del Estado. Y finalmente, el famoso criterio que se inventó el Estado para evadir las formas de contribución laboral, ¿no? Los consultores en línea, que son abusados y explotados, ¿ok? Desde el punto de vista laboral y de seguridad. Creo que hay una deuda del Estado fuerte para restituir el derecho del más de lo, estoy hablando de un número muy aleatorio, no tengo el número a la mano, pero de esas personas que están en el mercado informal, de que naufragan en el mercado, de no garantizar los derechos básicos de los trabajadores, mucho menos van a pensar en los derechos de seguridad. Entonces cierro mi participación pensando de que en un futuro pues podamos nosotros también dar el concepto de seguridad a aquellas personas que realmente lo necesitan y forman parte de la verdadera estadística de accidentalidad que tiene nuestro país. Ok, gracias Enrique. Carlos, cierre. Sí, yo creo que hay ideas muy interesantes y particularmente me encanta que hayan jóvenes profesionales que plantean estas cosas. Yo voy en la línea esta de trabajar en conjunto, hacer cuanto se pueda y exigir también cuanto se pueda, desde luego. Creo que ahí resumo mi participación. Ok. Gonzalo, cierre. Bien, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los panelistas. Los dos invitados nos han ilustrado y nos han compartido sin egoísmo sus ideas, su aporte, que evidentemente va a camino de las soluciones, ¿no? Debemos superar el cumplimiento de formalidades y orientarnos a verdaderas soluciones y a la implementación de verdaderos programas que contribuyan con la salud de los trabajadores y rebajen los riesgos profesionales. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Guido. Gracias, Enrique. Creo que hemos hecho algunas contribuciones que las sistematizaremos en nuestra relatoría de este evento. Les informo que también la grabación del evento se encuentra en nuestra
plataforma de YouTube, de tal manera que ahí se pueden, los que han estado siguiéndonos por Facebook la pueden volver a ver y encontrar elementos que van en la dirección a hacer que una idea necesaria y buena sea puesta en práctica adecuadamente con condiciones y con aceptación de las diferentes partes, porque los beneficios son indudables si se hacen las cosas bien en esta materia. Ok, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Les agradezco a ustedes su participación y agradezco a los que nos han seguido en el Facebook en este domingo. Hasta la próxima, con todo gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta la Buenas próxima. noches. Buenas Saludos noches. atentos. A todos, buenas noches, buena Muy buenas semana. noches.